Mi esposo quiso hacer una simple broma familiar, y terminó destruyendo nuestra vida. Siempre creí que la risa mantenía unida a nuestra familia. Durante años pensé que ese era el secreto, no tomarse todo tan en serio, reír incluso en los malos momentos, mantener el buen humor cuando la rutina empezaba a pesarnos. Marlon, mi esposo, era así. Carismático, divertido, un hombre que parecía tener una respuesta graciosa para todo. Desde que lo conocí en la universidad, su sentido del humor fue lo que más me atrajo de él. Podía hacerme sonreír incluso cuando yo no quería. Y durante mucho tiempo, eso me bastó. Llevábamos casi 9 años casados y teníamos un hijo de 7, Samir. Era nuestro mundo, un niño sensible, curioso, de esos que hacen preguntas imposibles y abrazan con toda el alma. Marlon lo adoraba. Pasaban horas jugando juntos, inventando bromas o retos para grabar en vídeo. A veces me molestaba que lo expusiera tanto, pero me convencía de que era inofensivo, que solo quería guardar recuerdos divertidos. Y en el fondo, creía en él. Creía en que nunca haría nada que pusiera a Samir en peligro. Hasta ese día. Era un sábado caluroso, de esos en los que el aire vibra. Estábamos en casa de mis padres, que viven a las afueras, y como siempre que el clima lo permitía, Samir no se separaba de la piscina. Llevaba sus flotadores, jugaba con su pelota inflable, reía con mi hermana que lo filmaba desde el borde. Mi madre preparaba la parrillada, yo ayudaba con las bebidas, y todo se sentía perfecto. Ese tipo de día que te hace olvidar las preocupaciones por un rato. Hasta que escuché a Marlon gritar. «Amor, ven rápido. Samir se está ahogando». No pensé. No analicé. Solo corrí. Dejé caer la jarra de limonada que tenía en las manos, atravesé el jardín y me lancé al agua con ropa y todo. Lo único que veía era la cabeza de mi hijo moviéndose entre las burbujas, sus brazos agitados, el pánico en sus ojos. Lo saqué con fuerza, lo levanté, y cuando lo sentí toser y respirar, todo dentro de mí colapsó. Lo abracé con desesperación, temblando, llorando, sintiendo el corazón retumbar en mi garganta. Y entonces, escuché una risa. Era una broma. Solo una broma, cariño. La voz de Marlon. Riendo. Grabando. No entendía al principio. Lo miré confundida, con Samir aún sollozando en mis brazos. Él sostenía su teléfono, apuntando hacia nosotros, con esa sonrisa de quien cree haber hecho algo ingenioso. «Vamos, mira», decía. «Está todo bien», era para hacerte reír. No había nada gracioso. Mi madre dejó la parrilla y vino corriendo, al igual que mi hermana, que todavía tenía la cámara encendida. Nadie dijo una palabra. El silencio se sentía como una sentencia. Marlon trató de acercarse, pero di un paso atrás. «Apaga eso», le dije. «No seas así, Lorena», respondió, aún sonriendo, «mira, todo salió bien». Todo salió bien. Samir seguía temblando. Intenté calmarlo, pero no podía dejar de llorar. Me miraba con miedo, como si todavía sintiera el agua en los pulmones. Lo envolví en una toalla y entré a la casa sin mirar atrás. Esa noche dormimos separados. Samir en la cama conmigo, Marlon en el sofá. No hubo discusión. No hubo gritos. Solo silencio. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono, notificaciones, mensajes del grupo familiar, emojis de risa, comentarios de «¿a qué susto nos diste, Marlon?» y «este tipo de broma solo se le ocurre a ti». Mi hermana, sin darse cuenta, había enviado el vídeo antes de que todo se saliera de control. En el clip se veía a Marlon gritando, yo corriendo al agua, y después, el llanto de Samir antes de que la grabación se cortara abruptamente. Era humillante. No solo por lo que se veía, sino por lo que no se veía, el pánico real. El miedo que me paralizó. La idea de que por unos segundos pensé que mi hijo se estaba muriendo frente a mí, el terror de mi niño. Le pedí a Marlon que borrara el vídeo. Me dijo que ya se había hecho viral entre la familia, que borrarlo no cambiaría nada, que solo fue un malentendido. «Lorena, no puedes castigarme por un error». Todos se rieron, nadie salió herido. «¿Nadie?», le dije. «Mira a tu hijo».
Samir, que solía ser un pez en el agua, ahora ni siquiera quería bañarse. Lloraba si le caía agua en la cara. Las noches eran peores, pesadillas, gritos, terrores nocturnos. Lo llevaba en brazos hasta que se dormía y, cuando despertaba sobresaltado, me pedía que no lo dejara solo. Marlon lo intentó todo para volver a la normalidad. Lo llevaba al parque, le compraba juguetes, trataba de hacer bromas pequeñas para romper el hielo, pero cada vez que fingía algo, aunque fuera mínimo, Samir se ponía a llorar. Y yo ya no podía mirarlo igual. Era como si algo se hubiera roto dentro de mí. No era solo enojo. Era decepción. Miedo. Asco, incluso. No porque creyera que Marlon fuera un monstruo, sino porque por primera vez en nuestra vida entendí que no podía confiar en él. Durante las semanas siguientes, intenté seguir adelante. Pero la tensión era insoportable. Marlon se justificaba todo el tiempo, que estaba cansado, que no midió las consecuencias, que no lo hizo con mala intención. Pero eso era lo que más dolía, que incluso sin mala intención, había sido capaz de romper algo tan frágil. A veces lo escuchaba por la noche viendo vídeos viejos de Samir, riéndose solo, como si intentara volver atrás. Otras noches, entraba a la habitación y nos miraba dormir, en silencio, con los ojos hundidos. Yo no lo sabía entonces, pero ese día en la piscina fue más que un error, fue el punto de quiebre. Porque después de esa broma, ya no éramos una familia. Éramos 3 personas atrapadas en un recuerdo que ninguno podía borrar. Actualización 1. Han pasado casi 3 meses desde aquella tarde en la piscina, y todavía no puedo mirar el agua sin sentir un nudo en el estómago. A veces creo que todo fue un mal sueño, pero luego escucho a Samir llorar por las noches y recuerdo que no lo fue. Todavía se despierta sobresaltado, gritando que papá lo está hundiendo. Me abraza con fuerza, con esa desesperación de quien aún siente el miedo en la piel. Y yo no sé qué decirle. No sé cómo explicarle que su padre no quiso hacerle daño, pero que igual lo hizo. Marlon no es el mismo. Durante las primeras semanas trató de compensarlo todo. Le compraba juguetes nuevos, organizaba salidas, intentaba bromear con él, pero nada funcionaba. Samir se escondía detrás de mí o se iba a su habitación sin mirarlo. Hubo una vez, no la olvidaré, en que Marlon quiso abrazarlo por sorpresa y el niño gritó con tal pánico que ambos terminamos llorando. A partir de ahí, Marlon se volvió más callado. Pasaba horas sentado frente al televisor apagado, con el teléfono en la mano, revisando el vídeo que había causado todo. Lo había borrado de las redes, pero lo guardó en su galería, para recordarse de no volver a cometer ese error. Eso me perturbaba. No podía entender por qué lo necesitaba. Le pedí que lo eliminara definitivamente, pero me dijo que no podía. Que necesitaba tenerlo para no olvidar. Con el tiempo, su culpa se volvió una especie de obsesión. Dejó de ir al gimnasio, comenzó a faltar al trabajo, y empezó a aparecer en la escuela sin avisar, solo para ver a Samir salir del aula. La primera vez fue una sorpresa. La segunda, me pareció extraña. La tercera, me dio miedo. Solo quiero estar cerca de él, me decía. No puede seguir evitándome, soy su padre. Yo intentaba hablarle con calma, pero era como si no escuchara. Le decía que Samir necesitaba tiempo, que forzarlo solo lo haría retroceder. ¿Y si nunca vuelve a confiar en mí? Me dijo una noche, con la voz quebrada. Entonces tendrás que vivir con eso, Marlon. No puedo. Esas palabras me helaron. Porque no sonaban como culpa. Sonaban como desesperación. Los días se volvieron insoportables. Si se iba al trabajo, Marlon me llamaba cada 2 horas para preguntarme si el niño había comido, si había dormido, si lo había mencionado. Cuando no respondía, aparecía en casa sin avisar, con los ojos hinchados, diciendo que solo quería asegurarse de que todo estaba bien. Empecé a cerrar con llave, no por odio, sino por miedo. Miedo a su imprevisibilidad. A esa forma en que su tristeza se mezclaba con algo más oscuro, como si no pudiera aceptar que había perdido el control. Una noche, discutimos fuerte. Yo le dije que necesitaba espacio, que Samir y yo íbamos a quedarnos unos días con mi hermana. Él explotó. ¿Espacio? ¿Después de todo lo que estoy intentando?
gritó. Estoy haciendo esto por ustedes. No lo estás haciendo por nosotros, Marlon. Lo haces por ti. Porque no soportas que te veamos como el hombre que cometió un error, porque no has tenido la paciencia de que las acciones tienen consecuencias. Me miró con una furia contenida, los puños apretados, la mandíbula tensa. Por un momento tuve miedo de él. Tú también tienes parte en esto, me dijo. Si no hubieras reaccionado así, si no hubieras hecho de esto una tragedia, todo habría quedado atrás. No le respondí. Solo tomé a Samir, que había escuchado todo desde el pasillo, y salí de la casa. Nos quedamos en casa de mi hermana esa noche. Marlon me escribió decenas de mensajes, disculpas, promesas, frases confusas. Haré lo que sea por recuperarte, decía. Solo necesito que me perdones. Pero el perdón no era suficiente. Ya no era cuestión de borrar el pasado, sino de aceptar que lo que se rompió ya no se podía reconstruir con palabras. En las semanas siguientes, su insistencia se volvió sofocante. Me esperaba fuera del trabajo, enviaba flores, notas, incluso cartas por debajo de la puerta. No eran amenazas, pero había algo inquietante en la forma en que se aferraba a una versión de nosotros que ya no existía. Somos una familia, no puedes rendirte tan fácil. Samir necesita vernos juntos. Si me dejas, lo perderé todo. Y lo peor es que parte de mí seguía sintiendo lástima. Porque Marlon no era un monstruo. Era un hombre roto, tratando de enmendar un daño que no entendía, pero también era alguien que no sabía cuándo parar. Yo tampoco lo sabía en ese momento, pero ese fue el comienzo de algo que seguiría empeorando. Porque cuando la culpa se mezcla con la obsesión, el amor se convierte en algo que asfixia. Y Marlon estaba dispuesto a todo con tal de no perder lo que ya había destruido. Actualización 2. No sé en qué momento la culpa de Marlon se transformó en algo más siniestro. Al principio eran solo mensajes, llamadas, intentos desesperados por hablar. Pero cuando dejé de responder, comenzó a aparecer sin aviso. Afuera de mi trabajo, frente a la escuela, incluso en el estacionamiento del supermercado. No gritaba ni me insultaba, solo se quedaba allí, observando, con esa expresión entre súplica y resentimiento que me helaba la sangre. Intenté razonar con él una última vez. Lo cité en una cafetería, a plena luz del día, para hablar con calma. Llegó temprano, con una camisa limpia y esa sonrisa tensa que usaba cuando quería parecer tranquilo. Solo quiero que volvamos a casa, me dijo, sin rodeos. Samir necesita a su padre. Samir necesita estabilidad, respondí. Necesita dejar de tener miedo. ¿Miedo de qué? Yo jamás le haría daño. No lo entiendes, Marlon. Ya se lo hiciste. Su rostro cambió de inmediato, la voz se le quebró entre la rabia y la frustración. ¿Hasta cuándo vas a castigarme? ¿Cuánto tiempo tengo que pagar por un error? No respondí. Tomé mis cosas y me levanté, pero él me agarró del brazo. No fue con violencia, pero lo suficiente para que la gente a nuestro alrededor lo notara. Suéltame, le dije, en voz baja. Solo quiero que me escuches. Te estoy escuchando, pero ya no hay nada más que decir. Me soltó, con la mirada vacía. Esa fue la primera vez que realmente tuve miedo de él. Esa misma noche, recibí un mensaje de voz. Su tono era calmado, pero había algo en las pausas, en las palabras elegidas, que me dejó sin dormir. No entiendo cómo puedes dormir sabiendo que me quitaste todo. No quiero hacerte daño, Lorena, pero esto no puede terminar así, somos una familia, no puedes borrarme, no puedes, no puedes. Al día siguiente, cambié el número de teléfono. Samir empezó terapia infantil. Su psicóloga me dijo que el niño asociaba el agua con peligro, que incluso el sonido de una ducha lo ponía tenso. Había desarrollado ansiedad severa y un miedo profundo a su propio padre. Cuando Marlon apareció en la escuela, una tarde, para sorprenderlo, Samir tuvo un ataque de pánico. Lo encontraron escondido bajo una mesa, llorando, sin poder respirar. Fue la última vez que lo dejé acercarse sin una orden legal. Puse una denuncia. No fue fácil. Me temblaban las manos cuando firmé los papeles, porque parte de mí aún recordaba al hombre que fue, al padre que cantaba en el coche, al esposo que me hacía reír,
pero ya no quedaba nada de eso. Lo que había frente a mí era un reflejo roto, alguien que confundía el amor con la posesión. Cuando los oficiales fueron a entregarle la orden de restricción, él me llamó desde un número desconocido. Solo dijo una frase. No vas a ganar. A partir de ese momento, comencé a vivir con miedo, no el miedo repentino de un accidente, sino el miedo constante, el que te acompaña al cerrar la puerta, al mirar por la ventana, al escuchar pasos en la noche. A veces sentía que alguien me seguía cuando salía del trabajo. Otras, encontraba flores en la entrada, sin nota. Una noche, escuché el timbre sonar 3 veces. Nadie estaba allí. Intentaba mantener la calma por Samir. Le decía que todo estaba bien, que papá solo estaba triste. Pero él sabía. Los niños siempre saben. Una vez, mientras veíamos una película, me miró con esos ojos grandes y cansados y dijo: ¿Papá todavía cree que fue una broma? No supe qué responder, solo lo abracé. Cada día me costaba más sostenerlo todo, el trabajo, la terapia, la escuela, el miedo. Pero lo hacía, porque sabía que no podía derrumbarme. Marlon me había quitado la paz, pero no iba a dejar que me quitara a mi hijo. Entonces llegó la noche en que supe que tenía que irme. Volvía de trabajar y vi su auto estacionado al otro lado de la calle, con las luces apagadas. No se movía. No tocó el claxon, no bajó la ventanilla. Solo estaba allí. Esperando. Entré a casa con el corazón acelerado, cerré todas las puertas y llamé a la policía. Cuando llegaron, el auto ya no estaba. Esa noche empaqué nuestras cosas. Llamé a mi hermana y le pedí que no hiciera preguntas. Al amanecer, Samir y yo nos fuimos. Dejamos la ciudad, el trabajo, todo. No miré atrás. Porque a veces el amor no muere con gritos, sino con miedo. Y cuando el miedo se vuelve costumbre, ya no estás viviendo, estás sobreviviendo. Actualización final. Han pasado 11 meses desde que dejé la casa donde creí que envejeceríamos juntos. 11 meses desde la última vez que vi el auto de Marlon frente a la puerta, esperándonos en silencio como si aún formáramos parte de su mundo. 11 meses desde la última llamada, el último mensaje sin respuesta, la última vez que tuve que explicar por qué un hombre que decía amarnos era también el motivo de nuestro miedo. Nos mudamos a una ciudad pequeña, tranquila, a casi 3 horas del lugar donde empezó todo. Un sitio donde nadie conocía nuestros nombres, donde Samir podía caminar sin que alguien lo señalara como el niño del vídeo, donde yo podía respirar sin mirar constantemente por la ventana. Durante las primeras semanas, el silencio fue abrumador. No había risas, ni televisión, ni visitas. Solo nosotros dos, intentando aprender a existir sin sobresaltos. Dormía con las luces encendidas, con las llaves bajo la almohada, con el corazón alerta ante cualquier ruido. Samir dormía pegado a mí, su respiración entrecortada, sus pequeñas manos aferradas a mi brazo como si temiera que, si lo soltaba, el pasado regresaría a buscarlo. Hubo noches en que lloraba en silencio, no solo por miedo, sino por duelo. Porque aunque sabía que había hecho lo correcto, todavía me dolía aceptar que el hombre que una vez me hizo reír ahora era el mismo del que tenía que protegernos, del que teníamos miedo. Samir, en su inocencia, lo resumía todo con una frase que me partía el alma. Extraño al papá que me hacía reír, no al que me asusta. Y ese contraste, esa línea invisible entre el recuerdo y el daño, era lo que más dolía. El proceso legal siguió su curso. La orden de restricción se amplió y Marlon fue acusado de acoso y hostigamiento. No fue encarcelado, pero estuvo bajo supervisión judicial y obligado a asistir a terapia conductual por mandato del tribunal. Recibí una carta suya a través de su abogado. No la abrí. Ya no necesitaba leerla para saber lo que decía. Las disculpas de alguien que aún se niega a aceptar el daño no son redención, son cadenas. Y yo ya había aprendido a no volver a atarme. Durante esos meses, dediqué toda mi energía a la terapia de Samir. La psicóloga, una mujer paciente y empática, fue un ancla en medio del caos. Le enseñó a nombrar su miedo, a diferenciar entre el peligro real y el recuerdo. Al principio, no podía ni acercarse al agua, el simple sonido del grifo le generaba ansiedad. Pero con el tiempo, paso a paso, empezó a enfrentarlo. Fue un proceso paulatino, pero eficaz,
hace poco me pidió ir a la playa. Dijo que no quería nadar, solo mirar el mar. Nos sentamos juntos en la arena, viendo cómo las olas rompían suavemente bajo un cielo gris. Lo miré respirar profundo, con los ojos cerrados, y susurró. Ya no tengo tanto miedo, mamá. Solo un poquito. Eso está bien, le respondí. El miedo también nos cuida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos curándonos, aunque fuera despacio. Yo también empecé terapia. Durante mucho tiempo creí que solo Samir necesitaba sanar, pero entendí que yo también arrastraba heridas invisibles, la culpa, el agotamiento, la rabia contenida, el duelo. Aprendí que la sanación no es lineal, que hay días en que te sientes fuerte y otros en que el simple sonido de una risa te rompe por dentro. Pero incluso en esos días, había algo diferente, ya no me paralizaba. El divorcio se concretó hace 2 meses. Recibí el correo del tribunal una mañana cualquiera. Una sola línea. El proceso ha concluido. No sentí victoria ni alivio inmediato. Solo una calma lenta, como la de un río que, después de desbordarse, por fin vuelve a su cauce. Firmar esos papeles no fue cerrar un capítulo, sino aceptar que nunca más seríamos los mismos. Que no se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con lo que dejó. Marlon intentó contactarme a través de su terapeuta, pidiendo permiso para enviarle una carta a Samir. Mi primera reacción fue decir que no. Pero la psicóloga me pidió considerarlo, no como una reconciliación inmediata, sino como un paso hacia la sanación a largo plazo. No se trata de que vuelva a verlo ahora, me explicó. Se trata de permitir que, algún día, cuando ambos estén listos, esa conversación pueda existir sin miedo. Y decidí esperar. No por él, sino por mi hijo. Porque no quiero que Samir crezca con odio, ni con preguntas sin respuesta. Quiero que algún día entienda que su padre cometió un error irreparable, pero que incluso así, ambos intentaron sanar de manera diferente. Que la distancia no fue un castigo, sino una barrera para proteger lo que quedaba de amor en su forma más sana, el deseo de que el otro no se destruya del todo. Hoy, Samir tiene 8 años. Volvió a reír sin miedo, volvió a dormir sin pesadillas. Tiene amigos nuevos, un perro que lo sigue a todas partes, y una risa que suena como antes, aunque distinta, más libre, más suya. Yo trabajo medio tiempo en una librería pequeña, y el resto del día se lo dedico a él. No es una vida perfecta, pero es nuestra. Y eso basta. Todavía hay noches en que me despierto creyendo escuchar pasos en la acera o el sonido del timbre en medio del silencio. Pero ya no corro a mirar por la ventana. Solo cierro los ojos y respiro. Porque aprendí que sobrevivir también es una forma de victoria. Hace unas semanas, encontré una foto vieja, los 3 en la piscina, cuando Samir tenía 5 años. Él en brazos de Marlon, riendo a carcajadas, mientras yo los miraba desde el borde. Me dolió mirarla, pero no la rompí. La guardé en una caja junto a las cartas sin abrir. No como un símbolo de rencor, sino como una prueba de que hubo amor antes del miedo. Porque negar que alguna vez existió sería negar la parte de mí que aún cree en el perdón, aunque no en el regreso. No, odio a Marlon. Solo ya no lo reconozco. Y si algún día Samir decide buscarlo, lo acompañaré. No para reconciliar el pasado, sino para asegurarme de que lo enfrente desde la paz, no desde la herida. A veces amar también significa soltar. Y otras, significa dejar espacio para que el tiempo, la distancia y la verdad hagan lo que nosotros ya no pudimos. Hoy, cuando veo a mi hijo correr en la playa, siento que todo lo que perdimos sirvió para enseñarnos algo esencial. El amor no es prometer que nunca fallarás. El amor verdadero es saber detenerte cuando tus acciones se empiezan a herir. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.